La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político. Buenas, pero muy buenas noches, gracias a Dios estamos aquí como toda la noche a través de CNC en el programa Personajes con Luis Javier Castaño Ochoa y como me lo contaron lo cuento con Rubén Darío Pérez. Ya está para llegar nuestro amigo Rubén Darío. Le habíamos prometido que íbamos a invitar al doctor Alfredo Ramos, senador de la República, entre otras cosas, el hijo del doctor Luis Alfredo Ramos, gran amigo de esta casa periodística, gran amigo personal y un hombre que hoy está por estas cosas del destino, por la inquina, por la mala justicia, por la corrupción, por todo lo que hay en Colombia, porque aquí los buenos son los que van a la cárcel, mientras Timochenko pasa en un avión por todas partes, hasta quién sabe, de pronto ha ido a Europa, ya con permiso de un presidente, aquel que ha asesinado 300, 400, 500 personas, entonces a eso sí no van a la cárcel. En cambio porque un mafioso, un asesino que quiere quitarse tiempo, lo tiene en la cárcel. Qué injusticia. Pero en fin, después hablaremos de eso. Tenemos pues al doctor Alfredo Ramos, que lo ha hecho no bien, sino demasiado bien en el Senado de la República. Sobre todo, no es una persona que uno diga, vaya a decir cosas que no son realidad, sino que va a hablar de la realidad, lo que está sucediendo en el país. Buenas noches, doctor Alfredo, ¿cómo me le va? Pues Javier, muchas gracias por el espacio, pues muchas gracias también por toda esa presentación con tantas alabanzas. Yo no soy de tanto, a mí me gusta el trabajo y la seriedad, pero bueno, le agradezco esa bonita presentación y aquí listos para hablar de muchos temas importantes que están sucediendo hoy en Colombia y en Antioquia. Muy bien, empecemos una cosa, ¿por qué no nos conectamos ahorita en Antioquia y después vamos a hablar de la reforma política? Usted nos va a conceder hoy 2 espacios, entonces vamos a hablar también de la reforma política, lo que está pasando en el Congreso y su experiencia. Vamos a empezar primero, la experiencia en el Congreso de la República. Ha sido muy satisfactoria, yo he estado muy contento. Yo vengo del sector privado con una disciplina de trabajo muy seria, de mucha dedicación, de muchas jornadas largas, entonces venía acostumbrado a un trabajo duro, pero creo que en el Congreso es mucho más duro. Uno a veces desde afuera, al menos un congresista que quiera ser responsable, trabajador y dedicado, tiene que dedicar mucho tiempo y de su parte personal y sacrificar mucho espacio para muchos temas, porque primero no solo está uno estudiando los temas nacionales, los temas de la Comisión Económica en la que estoy, que son muy profundos, presupuesto, Plan Nacional de Desarrollo, entonces requieren mucho tiempo. Adicionalmente temas de plenaria, que son cada 8 días, van variando en debates de control político y en proyectos de ley, también entonces requiere mucha dedicación. Y cuando ya uno regresa a la región, a Medellín y a los municipios, es hacer el trabajo político, recorrer las ciudades, recorrer los municipios, mantenerse en ese contacto permanente con los ciudadanos. Entonces requiere mucho sacrificio personal en el buen sentido de la palabra, pero la verdad que eso es lo que a uno le gusta. Yo creo que a uno, después de esta experiencia, llevo 1 año prácticamente haciendo política, creo que es el momento más satisfactorio que he tenido en mi vida, con el estudio de los temas, con el recorrido por las comunidades y sobre todo con las propuestas y los proyectos y los debates. Creo que eso es lo que más lo satisface a uno y esto apenas comienza, creo que hay mucho por hacer todavía. Muy bien, mucho por hacer todavía. ¿Por qué no nos vamos un momentico a Antioquia? Y usted en el Congreso de la República hizo un rosario de obras. Dijo, ¿cuáles obras se han prometido? ¿Cuáles están inconclusas? ¿Qué se ha hecho? Le voy a empezar por algo que no se debe repetir. La mal llamada autopista a Caldas o Ancón Primavera. Esto lleva como 7 años. Son 10 kilómetros, son 10.3 kilómetros y no se ha podido entregar. Todavía hay 1 o 2 problemitas para entregar. Esa y otras, ¿por qué no me enumera qué hay inconcluso, cuáles son las promesas, qué se va a realizar y qué no cree usted? Pues arranquemos. Yo creo que primero hay que, como senador, tocar muchos temas de Antioquia. Muchas veces los senadores se pierden de lo que sucede en sus regiones, en sus departamentos y en sus municipios. Yo soy antioqueño y los senadores entonces
toman como un tema nacional y se olvidan completamente de lo que sucede en sus regiones y en sus municipios. Entonces creo que es una dinámica que le he empezado a impregnar al Congreso, ser un senador de Antioquia, un senador que pese a ser elegido por votos nacionales, tiene obviamente más afinidad y más cercanía a una región y defiende sus intereses y defiende sus derechos y los de sus ciudadanos. El tema de infraestructura en Antioquia ha recibido durante los últimos 4 años, tristemente, el gobierno de Juan Manuel Santos, una paralización completa en temas como las autopistas de la montaña, que se paralizaron completamente, el túnel de Oriente, la vía Anconsur Primavera, Primavera Camilo C, que son obras fundamentales para el desarrollo y la competitividad del departamento. Entonces ya vamos a caso por caso. Lo primero, lo que usted comenta, Luis Javier, Anconsur Primavera, esta es una obra que empezó en el 2008, lleva más de 6 años. Pues ustedes han visto las dificultades que ha habido para avanzar en esa doble calzada, la paralización completa. En su momento hubo un problema con un contratista, un interventor, que supuestamente iba a ser unos 3 meses y casi se paralizó un año adicional la obra, y todavía de esos 10.2 kilómetros quedan faltando como unos 700 metros que aún no hay claridad sobre cuáles van a ser los tiempos. Entonces se habló mucho de una ley de infraestructura que supuestamente iba a ser la salvación de Antioquia y de Colombia en temas de infraestructura, y resulta que ve uno con el paso del tiempo que esta ley no aplica y hay problemas con los lotes que supuestamente iban a ser expropiados administrativamente con indemnización para los propietarios, y este es el momento en que todavía existen dificultades muy puntuales. Entonces son 10.2 kilómetros que se demoraron 7 años para hacerse, pues porque realmente apenas en el 2015 van a entregarse. Vamos a ver si se van a entregar en el 2015, tras 7 años de obras en ese punto, con un sobrecosto altísimo. Yo creo que ya la obra está casi llegando a los 200.000 millones de pesos para 10 kilómetros. Eso significa que cada kilómetro va a valer casi 20.000 millones de pesos. Eso es inconcebible, no solo por los retrasos, sino por los altos costos y por la dificultad que ha tenido esa región por el retraso. Es que hoy salir de Medellín, en una época salir de Medellín hacia el suroeste y hacia el sur era imposible. Al menos ya se ha venido mitigando estos efectos, pero fue una paralización completa, porque el gobierno de Juan Manuel Santos la recibió en el 2010 ya bastante adelantada, y en 4 años creo que alcanzaron a avanzar como unos 2 kilómetros o 3 kilómetros adicionales. Es un mal ejemplo de una obra, específicamente Anconsur Primavera, que es uno de los ejemplos de la parálisis que recibió Antioquia durante 4 años con el gobierno Santos. Muy bien. Empecemos. Ancon Camilo C. Hemos visto que están haciendo algunas obras ahí. ¿Usted cómo la ve? Lo llaman en Primavera Camilo C, que es la segunda etapa. Eso empata con Camilo C, Bolombolo, que es una de las autopistas de la montaña, una del Pacífico 1, como se conoce. Eso, pero bueno, ya pero entonces Bolombolo, Puente Iglesias, La Pintada Isra, que eso son otras. Efectivamente. Sí, pues está en la misma. Entonces viene esa etapa que empata con la autopista de la montaña, Primavera Camilo C. Son aproximadamente unos 13 kilómetros. Se acabó la plata de la financiación en un momento. Esta es una obra que estaba licitada desde hace ya varios años y que debió haber arrancado y debió haber sido entregada en julio de este año. O sea, hace unos 3 o 4 meses debió haber sido entregada y no hay avances significativos. Comenzó su construcción, apenas está empezando a haber obras casi después de 2 años y medio que debió haber sido entregada. O sea, repito, esta obra se adjudicó en más o menos a mediados de 2014 y debió haber estado a mediados de 2012, debió haber estado a mediados de 2014 lista. No hay obras importantes, se acabó la plata, hubo unos cambios en los diseños, en la estructuración del proyecto, eso retrasó mucho. Aquí en Colombia nos estamos gastando mucha plata en diseños y mucho tiempo retrasando las obras y la ejecución de las mismas por esos retrasos en esos diseños. Entonces, hubo una modificación, la plata se acabó supuestamente y dábamos a un sitio que se llama Cuatro Puertas. Hasta ahí daba la plata con los nuevos diseños, se quedaban como 3 o 4 kilómetros sin hacerse. Entonces hubo una reestructuración completa del proyecto. Pues bueno, ya al menos se licitó, ya al menos arrancan las obras. No hay muchas obras ejecutándose, pero en este momento hay avances al respecto en temas ambientales, etcétera. Pero otra obra retrasada. Supuestamente el concesionario de Camilo C
hasta Bolombolo va a tomar esos 3 o 4 kilómetros que quedan. Esta es una obra que va a valer más o menos 130.000 millones de pesos. También es bastante alto el costo por kilómetro adicional, son casi 13.000 o 14.000 kilómetros, 13.000 millones de pesos por kilómetro, que es un costo alto para una obra, y ojalá la terminen rápido, ojalá no existan extra costos, que es lo normal en las obras de Antioquia, en las obras de Colombia, es algo que no podemos permitir, esos extra costos adicionales. Y del presupuesto de 2015, que hace poco empezó su debate y que nosotros nos hemos realmente opuesto a muchas de su financiación y de los montos, etcétera, que después siquiera hablamos del tema Luis Javier, del tema del presupuesto para 2015, la gran inversión que va a hacer el Estado, el gobierno nacional en Antioquia es en esa obra, casi 120.000 millones de pesos pone, y el resto de plata no hay plata para obras en Antioquia. Esa va a ser la gran inversión que va a hacer el gobierno nacional en esos 10 kilómetros. Imagínense, de la plata del presupuesto nacional del gobierno central, todo se va para una sola obra que, repito, fue mal diseñada, fue modificada en muchas ocasiones y no se ha visto una obra que se debe haber entregado a mediados de 2014. Me sorprende usted con esa información. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las obras que dicen que el túnel del Toyo, toda esa obra Santa Fe para abajo, ¿qué se va a hacer con eso? Pues es una obra que se va a hacer por obra pública. Esa no va a ser una de las autopistas de la montaña. Autopistas de la montaña tiene 8 concesiones. Sí, señor. Hay varios temas interesantes ahí. Apenas se han hecho 3 licitaciones que ya se firmaron hace unas semanas apenas. Sí, es verdad. Que son las 3 de Pacífico. Lo que vimos Camilo C, Bolombolo, La Pintada, y La Pintada hasta Irra, que eso no toca casi Antioquia, que nos la han metido como una obra para Antioquia, pero es una conexión que hay con el cafetero, que es bienvenida, pero que no digan pues del gobierno nacional que eso es plata para Antioquia, no, es que para porque no la han tocaría metido. nada más Primavera o Ancón, Camilo C, Bolombolo, Puente Iglesia. Bolombolo Pintada, pues. Pintada. Va un poco más allá de Pintada, eso de Irra, hasta la Irra, que digamos que toca Antioquia, sí. pero en su gran mayoría esa conexión Pacífico sí. No afecta a Antioquia, sí, que es muy bueno la conexión obviamente con el eje cafetero, y esa va a ser una salida al mar para todo el tema cafetero, que va a ser un gran avance para Colombia. Vamos a ver cuánto se demoran, pero entonces comencemos con esas 3 que ya se licitaron. Esas 3 tienen bastantes dificultades, Luis Javier, porque es que esas 3 necesitan consultas con las comunidades, licencias ambientales, compra de terrenos y la ejecución ya de la obra. Imagínense entonces cuánto tiempo puede ser. Esta es una obra que Santos, cuando se posesionó la primera vez, más o menos en septiembre de ese año, dijo que listo, que Antioquia iba a tener finalmente sus autopistas de la montaña. Entonces se dio lo de ISA, que le quitaron a ISA la concesión increíblemente en algo que todavía no entendemos, y podemos seguir peleando el resto de los días y no lo entenderemos. Se aumentaron los costos de manera increíble, o sea, esta es una obra que va a costar más o menos unos 5 o 6 billones de pesos, como ISA lo estableció originalmente, y ya el gobierno nacional dice que van 26 billones de pesos, es 5 veces todas las obras de la autopista de la montaña. Y vamos entonces con las dificultades que vienen, licencias ambientales, consultas con las comunidades, compra de predios. Imagínense que si con lo de Anconsur Primavera, que apenas eran unos metros, como unos 700 metros, nos hemos demorado tanto y ha habido tantos retrasos, pues yo no me quiero ni imaginar cuántos serán con toda esa cantidad de kilómetros de autopistas de la montaña, más los túneles que hay que hacer, las dificultades que se encuentran a veces haciendo túneles entre Bolombolo y Camilo C. Hay muchos túneles, hay varios túneles bastante importantes, que esa es una zona geológicamente muy inestable. Entonces uno ve que esas 3, que son las que se han licitado, apenas 3 de las 8 autopistas de la montaña, pues se van a demorar su tiempito para hacerse. Ojalá se hagan rápido, ojalá los concesionarios que firmaron hace unas semanas se pongan a la tarea pronto, porque la necesita Antioquia. Y vienen otras 5 etapas, vienen otras 5 autopistas de la montaña. Luis Javier, solamente hay 2 que se van a licitar en las etapas que vienen. El gobierno nacional creó lo que se llama las 4G, las autopistas de 4ª generación, que ahorita hablamos también del término autopistas, a ver si está bien usado. Pues de Antioquia son 8 y hay 3 ya listas
y 2 que se van a licitar, que son la que va a Caucasia por Zaragoza, que es una variante que existe para ir al norte de Colombia, por un lado, y la otra es la conexión que hay, que es Magdalena, no sé si es 1 o 2, no sé el número, pero la que conecta esa vía al norte de Colombia con la transversal, la autopista del Sol, como la conocen, que es la que va desde Bogotá hasta la costa atlántica. Entonces, con esa troncal del Sol, la empatan en Puerto Berrío, empatan con la que va a Caucasia, como una alternativa. Esas dos son las que se van a... El Bagre, Caucasia. Esas 2 se van a licitar apenas en la segunda, y quedan 3 que no se sabe cuándo van a ser. O sea, quedaría mucho, también en esa quedaría mucho desde lo que nos conocemos, la curva, La Pradera, que hasta ahí hay 12 kilómetros que los van a entregar. Entonces, quedaría hasta allá mucho. No, exactamente. O sea, quedarían 3 por licitar, sí. Y no sabemos cuándo. Es decir, no vamos a ver esas 3 autopistas en mucho tiempo, que son la del Mar, que se divide en 2, que va a una doble calzada hasta Santa Fe de Antioquia, que esa se va a demorar su tiempo, una doble calzada, con otro nuevo túnel que va a haber hasta Santa Fe de Antioquia. Esa sería una. La otra es la que va, y ahí hasta el famoso túnel del Toyo. Y la otra, Santa Fe de Antioquia hasta el Tigre, ya llegando a Urabá. Esa es la segunda del Mar. Tampoco se sabe cuándo se va a hacer. Y de ahí viene la obra del túnel del Toyo, que se va a hacer por obra pública, que es casi 2 billones de pesos para un túnel de 10 kilómetros. Tampoco sabemos, supuestamente la licitación se iba a hacer en agosto, no se ha visto la licitación. Esto es una llamada de atención también al gobierno departamental, que iba a sacar esta obra a licitación en agosto y no ha habido movimientos. Pues ya estamos en octubre, no se ha visto nada del túnel del Toyo, que repito, es una obra de 2 billones de pesos, la gran mayoría financiada entre el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, que puso una plata para las obras generales de autopistas de la montaña, pero solamente va a ser usada para el túnel del Toyo y algo que pone el gobierno nacional. Eso es la otra. Y lo que usted dice, de Pradera hasta la conexión a Puerto Berrío, no hay ningún tipo de licitación. Quedan entonces esas 3 licitaciones, 2 del Mar y una del Magdalena, que no se ve avance en Colombia, no sabemos cuánto va a ser. Además que un tema muy importante, que es la doble calzada. Aquí doble calzada nos dieron autopistas. Doble calzada solo va a ser la que va a Santa Fe de Antioquia. Doble calzada va a ser la que va hasta Bolombolo. Y algo hasta La Pintada. No va a ser todo hasta esa variante que hay hasta Santa Fe de Antioquia. Eso va a ser solo unas carreteras buenas, amplias, o no van a ser en doble calzada. Antioquia va a tener muy poquita doble calzada. Entonces nos vendieron un cuento que se llama autopistas y menos del 10%, más o menos unos 100 kilómetros en Antioquia van a ser en doble calzada. El resto, que son casi 1000 kilómetros, 900 kilómetros, alrededor de 900 kilómetros van a ser de una sola calzada. Con explicaciones de más o menos de 650. Creo que son 8 metros, son unas buenas especificaciones, son amplias, son amplias, no son dobles calzadas. Con una buena berma, pues con toda, es decir, hay una carretera que me parece muy buena, que es la que une al aeropuerto José María Córdoba hasta Guarne, pues que va, más o menos esas son las especificaciones, que es una carretera buena. Lo que pasa es que si eso está lleno de camiones y yendo y viniendo, pues para un vehículo particular va a ser muy complejo, es algo que hay que mirarla. Pero bueno, digamos que esto es un inicio, al menos ya se iniciaron 3 de las obras, pero quedan 5 que no sabemos cuándo van a ser. 2 ya muy claramente definidas que vienen en la segunda generación, en la segunda ola, como lo conocen, de las 4G. 3 que no tenemos ni idea cuándo van a comenzar. El túnel del Toyo, que no tenemos ni idea cuándo va a comenzar. Su licitación, no su ejecución, porque la ejecución, pues ahí tendría que haber licitación y volvemos a lo mismo. Licencias ambientales, consultas con las comunidades, llamar a la compra de predios, que es una dificultad constante, y yo creo que eso es un tema que Antioquia hoy ve muy oscuro hacia adelante, sin contar que dobles calzadas es menos del 10% de toda la construcción total de carreteras en Antioquia. ¿Y usted qué dice de licencias ambientales? El de que la ley o el decreto, el 2028, me parece que sino que lo iban a modificar esa ley, buscando que las licencias fueran lo que llamábamos la licencia express. No, eso quedó igual.
Eso es un tema muy complejo porque hay pues muchos intereses. Por un lado, hay un interés del desarrollo económico de Colombia a través de la minería, de las obras públicas, mucho más rápido porque se han paralizado muchos procesos con esas licencias, y por otro lado existen unos intereses de unos ambientalistas, y son dos derechos que son muy complejos de debatir y nunca los vamos a poner de acuerdo. Hay que tomar una decisión muy concreta. En unos casos, algunos dicen que en Colombia son muy rápidas las licencias, incluso hoy, imagínense, donde a veces toman año y medio, 2 años. ¿Cuál ha sido la dificultad más grande? Es que los contratistas del Estado empiezan a pagar desde el momento en que se le dan la concesión. Entonces se demoran un par de años. Digamos, para las obras públicas encarecen mucho los proyectos porque comienzan, les dan la concesión y empiezan a pagar desde el primer día pues, los costos mientras le dan la licencia ambiental, con el riesgo de que no les den eventualmente licencias ambientales en algunos puntos. Y ellos empiezan desde el primer día la caja les empieza a sonar, desde que les dan la concesión, porque ya tienen préstamos con los bancos y tienen para explotar mucho menos tiempo una concesión. Eso genera muchas dificultades. Hay que ver qué modificaciones se le puede hacer, porque podría ser que mientras se haga la licitación de algunas obras, pues paralelamente se vaya adelantando el proceso de licencias ambientales. Eso no sería una licencia express como la quieren hacer, es una licencia bien hecha, solo que no a expensas de los particulares que pueden perder plata mientras suceden todos esos permisos por parte del Estado. Y yo creo que hay unas zonas que hay que respetar 100% en términos ambientales, pues como vemos bien las zonas de páramo, las zonas de agua, las zonas donde hay fuentes de agua, los bosques, pues bienvenidos. Hay unas zonas agrícolas que yo creo que hay que respetar sin duda alguna, eso es parte de lo que hemos visto, pero en Colombia hay que apoyar la minería, que viene en un proceso de decadencia muy grande económico, fue la que le dio gran impulso los primeros 4 años a Santos, y hoy se está volviendo a perder la fuerza de la minería y está creciendo a mínimos, pues a unos pasos mínimos. El tema minero energético, de hidrocarburos en Colombia viene en capa caída enorme, y eso le genera al país, le ha generado desarrollo a través de las regalías, a través de la mano de obra y del empleo, de todo lo que se crea alrededor de la minería. Pues repito, una minería responsable, técnica, que es la que necesita Colombia, que pague la seguridad social, que pague los tributos, que pague la seguridad social de sus empleados, no la minería ilegal y criminal que se ha venido tomando a Colombia. Entonces son puntos que hay que llegar a unos acuerdos, pero Colombia necesita la minería, sobre todo la minería de alta tecnología, la minería que paga regalías en muchas zonas de Colombia. Pero también necesita estabilidad jurídica, que no hay. Eso es un punto muy complejo. Colombia, pues vean nomás lo de la reforma tributaria que nos acaban de meter, un golazo, para hacer una ley de financiamiento del presupuesto general de la nación, que está desfinanciado en 12 billones de pesos, que uno ve que supuestamente estamos en un crecimiento enorme de la economía, una de las economías que más crece en el mundo, según lo dice el propio gobierno. Uno diría, hombre, cuando uno está tan boyante, pues no debería tener tantos impuestos, más bien podría mantener los mismos y decir que el solo crecimiento económico pague más esos gastos adicionales del Estado. Pues lo que generó el gobierno Santos es que unos impuestos que se iban a acabar, como el impuesto al patrimonio, como el 4 por mil que iba a pasar a 2 por mil, pues reaparecen. Cuando se dieron pues hace 6 meses o hace un año que estos impuestos que se iban a desaparecer a partir del 1 de enero de 2015. Y solamente vuelve el CRE reforzado con una tarifa más alta. Entonces a una industria que está decayendo, a un agro que está decayendo, a una minería que está decayendo, las golpea directamente en un entorno económico global bastante complejo, perdiendo competitividad. Entonces le crean 4 años de reforma tributaria que parece que no van a ser ni siquiera suficientes para recoger casi unos 50 billones de pesos en 4 años, con un impuesto casi que expropiatorio, inseguridad jurídica adicional. Son temas que hay que contarle a los colombianos, a los antioqueños, para que sepan la realidad económica de Colombia, donde nos venden, por un lado, una fantasía de que somos un país boyante, y por el otro nos sacan más plata cada día del bolsillo. Muy bien. Era el doctor Alfredo Ramos, nuestro invitado en el día de hoy, a esta media hora, en CNC, en el programa
personajes y como me lo contaron, lo cuento. Doctor Alfredo, le agradezco mucho haber estado. Xavier, muchísimas gracias. Hablé mucho, pues, creo que hablé demasiado, bien. muy largo, pero espero que para los televidentes sean buenos los temas. Son temas muy importantes ahora para Antioquia, para su competitividad, para su desarrollo. De allá depende mucho de lo que haremos en los próximos años y de nuestra economía, nuestra pujanza económica depende mucho de estas grandes obras y esperamos que haya sido pues de agrado para todos ustedes. Oye, con mucha pedagogía, la gente entendió. Muchas gracias, le agradecemos. Muchas gracias. Mucho. A ustedes recuerda que somos soldados de Dios, a Luisa Davis que hoy nos acompaña, a Yurani, igualmente a Jaime y a todos. Los espero en otro programa. Hasta mañana, que Dios los bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político.